Bueno, parece que ya todo se va a cuadrar, que ya está todo coordinado. Muy bien. Eso, bienvenido. Epa, por fin. Bueno, bueno, por Uy, fin, yo creo que yo les decía ahora, Luis Diego, que ujú. este coronavirus nos está enseñando mucho lo que es la paciencia. Y entonces No, necesitábamos ser coherentes con eso, ¿cierto? Eso es parte claro, del no, mire, cuento. ¿sabes cuál fue el problema? Que lo tenía en privado, entonces, pero no se dejaba conectar, entonces Ah, con estaba razón. desayando. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, nuevamente vamos a dar unos segundos y vamos saludando para darle la oportunidad a la gente que se vuelva a conectar. Listo. Nosotros queremos desde Primavera generar estos espacios para tener unas conversaciones que en este momento con lo que estamos viviendo puedan generarle algo de tranquilidad y de paz a la gente. Voltea el celular como lo teníamos porque te estamos viendo como de lado, es como lo tenías así mejor. Entonces, esta conversación contigo es una conversación muy valiosa que estamos esperando desde muchas miradas. Yo he tenido la posibilidad de hablar con Luis Diego antes y hemos tenido conversación larga con este tema. Somos Ujú. amigos, entonces esto será una conversación entre amigos. Y las Claro, preguntas que tendremos hoy, lo que compartiremos es no solamente las inquietudes que yo tengo como madre de familia, a nivel de la parte social de mis hijos, de su parte educativa, sino a nivel empresarial, qué pasa con los emprendimientos como el mío, con las grandes empresas, con la economía en general. Y sobre todo, lo más importante, todas aquellas cosas que pudieron en China hacer que funcionaron muy bien, cómo podemos nosotros replicarla dentro de las condiciones que tenemos como país y demás. Entonces, primero que todo, muchas gracias, bienvenido, perdona la trasnochada que te estás pegando en este momento, 13 horas más allá. Ha sido un reto bien interesante y bien valioso para ti todo lo que has vivido en China y la manera como lo has manejado. Entonces, pues además de agradecerte, primero arrancar como con lo más básico y rápidamente, y es ujú. que ese fue un virus que se propagó de una manera muy rápida, pero que aquí han llegado muchos rumores y mucha información que sabemos que a veces las redes sociales pueden tergiversar todo y nos gustaría pues como un poquito entender en realidad cuándo fue que empezó y cuándo desde el punto de vista ya se considera una pandemia y se da a conocer a nivel mundial. Bueno, mira, Lina, bueno, lo primero, pues muchas gracias por la invitación y una disculpa muy especiales a todos los que están mirando esta presentación porque pues nos demoramos un ratico, pero bueno, aquí estamos. Y no importa la hora, yo ya estoy aquí acostumbrado, vivimos 3 horas más tarde, o sea que son las 10:20 de la noche, pero pues trabajando con Colombia, No, casi que la trasnochada es permanente, entonces no hay ningún problema. muchas Bueno, gracias. mira, vamos pues como al grano de este tema porque yo sé que hay mucho interés de la gente. Primero, aquí en realidad voy a hablar un poquito de la información, al principio un poquito oficial y otro como la vimos nosotros, cómo nos Claro que llegaron sí, la información. claro que sí. Aquí, aparentemente, en la región, en la ciudad de Wuhan, que es una ciudad grande de 11 millones de habitantes, en todo el centro de China, empezó a final del año pasado, en diciembre, a suceder casos como de una especie de problema bronquial y enfermedades graves de alguna gente que en ese momento no sabían bien qué era. Y aquí voy a decir inclusive algo que ya lo reconocen. Algunos médicos en ese momento empezaron a creer que de pronto era un parecido al SARS, que aquí fue muy duro hace Ujú, hace 15, muchos 18 años. años. Sí. Entonces empezaron a cuestionarse qué es lo que estaba pasando. De pronto por el mismo sistema al principio no le pusieron mucha atención y no le hicieron mucha bulla, inclusive aquí se reconoce que hubo unos médicos que cuando advirtieron más o menos lo regañaron y hay uno que terminó siendo un héroe público aquí porque luego se murió. Entonces ahí hubo un tema de 2 o 3 semanas donde no hubo mucha claridad entre última semana de diciembre y primeros 15 días de enero y en ese momento pues empezaron a tener casos y casos de gente que llegaba muy enferma a los hospitales con problemas pulmonares y a partir de cierto momento, cuando vieron que la cosa era muy grave, ahí sí se armó, digamos, se volvió muy público y empezó a generarse ya una actitud ya muy estricta, muy fuerte del gobierno, a decir, esto hay que controlarlo, hay que buscar ver qué está pasando. Nosotros, ya hablo de la parte personal, a mitad de enero, por ahí el 15 de enero, todavía no teníamos ni idea qué estaba pasando.
En realidad Ajá. fue por ahí entre el 15 al 20 que empezamos a escuchar como entre rumores y ya algunas cosas de los medios que decían hay una enfermedad como delicada en Wuhan, en esa zona, pero no se sabía muy bien si era un tema simplemente gripal de invierno o había alguna cosa, pero no estaba muy claro. Y de pronto empezaron a hacerlo más, a decirlo más, y en un momento dado, de un día para otro, que eso fue en cuestión del 20 al 23 de enero de este año, de pronto el gobierno dice, sí, hay un tema delicado, ahí parece haber que una epidemia de un nuevo tipo de un virus que no se sabe bien qué es, y decidieron cerrar tanto la ciudad de Wuhan como toda la provincia de Hubei, una provincia de 60 millones de habitantes. Es decir, en ¿Y qué cuestión de 2 o 3 días, significaba cerrar? ¿Qué significaba cerrar? cerrar era que la aislaron completamente, que le pusieron todas las entradas y todas las carreteras, trenes, aeropuertos, todo lo bloquearon. Entonces decidieron que nadie entraba ni salía de esa provincia, imagínate tú, 60 millones de personas, pero que además empezaron a establecer una cuarentena muy estricta en esa región. Incluso, pues muy rápidamente a la gente no le permitieron salir de sus casas, cerraron todo el transporte público, cerraron empresas, colegios, comercio, eventos sociales, todo. En cuestión de Totalmente. 3 o 4 días, totalmente. Eso, obviamente, pues fue como un campanazo de alerta muy grande porque entonces se vio que era un tema realmente delicado y a continuación empezaron a decir que en el resto del país iban a medir a ver de qué se trataba ese problema, porque si era un virus que era, hasta ese momento decían que era medio parecido al SARS, pero no se sabía muy bien si se transmitía o no entre humanos. Hubo mucha, pues, como era nuevo totalmente Claro. aquí, entonces no se sabía muy bien para dónde iba. En el resto del país, y ahí me voy a adelantar un poco por preguntas que me han hecho muchos amigos, muchos conocidos, lo veo en los medios, como no cerraron, sino después de unas 2 o 3 semanas, 4 semanas de que estaba pasando ya las cosas allá, mucha gente seguramente allá salió, era una época de enero donde ya iba a empezar inclusive el año nuevo chino, que se mueve mucho la gente, y en una provincia de 60 millones de personas, seguramente 1 o 2 millones de personas estaban moviendo por otras regiones, o sea, el virus sí alcanzó a salir antes de que cerraron a otras regiones, y alcanzó a salir, incluso pues prácticamente en las siguientes semanas, todas las provincias de China fueron mostrando casos del virus. ¿Y Pero qué de hacían alguna cuando manera, los mostraban? ¿Los bloqueaban también o no? ¿Cómo? no, cómo? no. Entonces, No. entonces ahí lo que fueron fue poco a poco tomando medidas más estrictas en todas las regiones, de acuerdo a cómo se fue dando la epidemia. Cuando, por ejemplo, Beijing, que es la capital y que la quieren cuidar tanto, en realidad apenas cerraron en Wuhan, a los 4 o 5 días decidieron que aquí iban a empezar a tomar medidas de cerrar todos los lugares públicos, empezaron a prohibir, cerraron el comercio mucho, cerraron todos los sitios donde se aglutina la gente, nunca cerraron, por ejemplo, el transporte público, el metro de Beijing siguió funcionando, los buses siguieron funcionando, la gente podía todavía, y siempre ha tenido movilidad, pero casi que la orden inicial, sin ser una orden muy estricta, pero fue quédense quietos, entonces realmente la gente, y sin saber muy bien de qué estaba pasando, la misma gente aceptó, empezando febrero, entre última semana de enero y febrero, en los primeros 15 días casi que todo el mundo se quedó guardado en la casa. O sea, la gente no salió, Pero en mucha Beijing gente seguían trabajando, ¿o no? Pero trabajando no, sí, las muy, empresas. muy poco, muy poco. Ok, Entonces, para ok. serte sincero, en todo China, el mes de febrero, podemos decir que en un 90% paró. Es Ok. decir, paró empresas, industrias, Ujú. educación, diversión, Todo. comercio, todo. Lo único que no paró en China en esa época fueron de pronto las industrias muy necesarias básicas, pero el transporte no paró interno así básico, ni paró la alimentación, ni seguramente la agricultura, ni cosas muy, muy esenciales, pero Sí. el país en general, económicamente hablando, una gran proporción, paró casi completamente. Y la Sí. producción de vehículos, de fábricas, de mucho tiempo. La gente misma, las empresas tomaron la decisión de parar, algunas por orden de gobierno, otras lo tomaron la decisión propia porque no se tenía muy claro para dónde iba y cómo era este virus, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, en China, que es un tema particular comparativamente con el resto del mundo, más del 90% de los casos realmente fueron en Hubei y en Wuhan. Es decir, de los Ok. 80 y pico mil casos que están oficialmente informados, casi el 70.000 fueron allá en esa zona, 70 y pico mil, y menos de 10.000 en el resto de las zonas. Te doy un ejemplo. Beijing es una ciudad de casi 25 entre millones de habitantes y aquí solamente han registrado cerca de 1.000 casos y solamente, pues que todo muerto es importante, pero Sí, solamente ha claro. habido 10 muertos, pues no es un número tan grande para una ciudad tan grande. Claro, para una ciudad tan grande.
Pero sí ha habido mucha restricción. Lo que hicieron inmediatamente, una de las cosas que más hicieron es controlar mucho las entradas, las salidas, la medición de temperatura. Todos los casos que comprobaban inmediatamente empezaban a seguir la gente que estaba alrededor, familia, con quien había tenido contactos. Este es un país que hoy se mueve mucho por la vía digital, entonces la gente todavía tiene un celular con sus sistemas o aplicaciones en las cuales tanto el gobierno como las empresas saben por dónde está moviendo la gente y con quién está teniendo contacto y dónde está pagando y qué está haciendo. Entonces, hoy en este sistema, como funciona China, es relativamente fácil seguir a la gente y saber dónde está, ¿cierto? Sí, Entonces, de sí. alguna manera sí ha habido mucho seguimiento de quienes tuvieran algún contacto, o que hubiera estado cerca o sea familiar de estas personas, y todas las personas le han hecho monitoreo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues un poco como resumen de todo esto. Por lo menos en la parte, digamos, más oficial, realmente, después de que cerraron Hubei y Wuhan, los siguientes 15 o 20 días, esa provincia siguieron creciendo los casos. Hubo días de 300, 400 muertos por allá a mitad de febrero, entre la segunda y tercera de febrero, y llegó un momento en que los casos empezaron a bajar. Entonces ya hacia la tercera semana de febrero y hacia el final de febrero empezaron a bajar, y desde hace unos 15 días más o menos, los casos ya locales ya son muy poquitos, y digamos, la información que hay es que desde hace más o menos una semana prácticamente dejaron de haber casos locales en esa provincia. ¿Qué ha pasado con China? Como el virus empezó a regarse por el resto del mundo, empezó poco a poco a irse moviendo para otros países, y hoy evidentemente está mucho más grave en muchos otros países, casi todo el mundo. Entonces mucha gente que se había ido de China corriendo, ahora empezó a volver, tanto chinos como extranjeros que vivían acá o los que... Entonces, en los últimos 7 días, la mayoría de los casos que han llegado acá o los que están registrando, son casos de gente repatriada, gente que son casos importados, como lo llaman ellos. Ajá. Eso los tiene muy preocupados, tanto que ya desde la semana pasada prohibieron el ingreso de extranjeros. Y no han cerrado todos los vuelos, pero todo el que llega aquí lo mandan a una cuarentena obligatoria, y casi todos, no en su casa, sino en sitios especiales de control. Donde los tienen a todos. Exactamente. Tú me contabas, sí, me contabas una cosa que me parece muy importante en cuanto al éxito que tuvo el control que tuvieron en Wuhan, y era que todos los médicos de las otras ciudades y todo el equipo médico y toda la fuerza como del país se había concentrado allá. Contanos un poquito de eso, que me parece bien interesante. Sí, hay un punto, digamos que cuando ellos decidieron cerrar la provincia, que es una provincia que ha sufrido mucho, incluso dicen que de pronto pues gente que estaba relativamente no muy enferma y se fue para sus casas, a la mejor en sus casas murió, y hay muchos de los casos que no están registrados como muertos de coronavirus. Es un poco la inquietud que tiene alguna gente, que de pronto puede haber más casos de los que están registrados. Pero te repito, cuando cerraron completamente esa provincia, entonces lo que hizo el gobierno fue, el resto de las provincias y las ciudades, los casos fueron mucho más suaves, o sea, números mucho menores. Entonces no hubo como una gran crisis en el resto del país. La crisis allá la hubo, y dura, pues se sobrepasaron las urgencias, en un momento dado estaban, como está pasando en Italia, en España, pues estaban casi desbordados, pero tenían la ventaja que tenían otras 31 provincias alrededor que no estaban tan afectadas. Entonces lo que hizo el gobierno fue recoger gente de otras provincias, médicos, especialistas, y un poquito como es el sistema acá, obligados les tocó ir. Entonces fueron un grupo grande de médicos, de recursos, es decir, destinaron todos los recursos del resto del país, muchos recursos del resto del país, a llegar allá y a atacar el problema, a tener más atención, a destinar muchos recursos a la construcción del famoso hospital de los 10 días, a mandar todos los instrumentos y los equipos médicos, etcétera. Yo te decía eso como un ejemplo, como si, por ejemplo, cuando empezó el tema en Italia, y solamente estaba en Italia y no mucho en el resto de Europa, hubieran decidido clausurar Italia, y el resto de las europeas hubiera decidido mandar gente de Alemania, de España, de Inglaterra, a que se necesitara atacar en Europa, en Italia. Eso no pasó porque allá son cada país independiente, entonces cada país pues controla lo propio, pero fue un poco así lo que pasó. Entonces por eso yo digo, el caso de aquí es muy particular, porque primero el foco era un solo sitio, y trataban de controlar, no como el resto de países donde la gente empezó a llegar a diferentes regiones, entonces no está fácil controlarlo. El problema que tiene, pues fue muy agresivo, en realidad muy drásticas,
y Bueno, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Esperemos un momento porque la señal está poniendo un poco de problema. No sé si me escuchas. Espera ahí. Espera. ¿Aló? Es tu audio. Es el audio de él. Es algo con el audio. Nati o alguien de la oficina, si me ven, por favor, si pueden llamar al teléfono alterno que él tiene para que le digan que es el audio el que está poniendo problema. Bueno, la idea es que me han estado compartiendo preguntas. Es muy importante que me las sigan escribiendo. Yo no alcanzo a leerlas todas chiquitas ahí, pero sí tengo unas personas de la oficina que me van pasando las que son puntuales. Yo tengo algunas que están determinadas, que si bien no las responde ahora mismo, las va a responder más adelante, porque están allí. Todo lo que tiene que ver, sobre todo, con o sea, ¿qué está haciendo China en este momento para volver a reactivarse? Se salió, va a volver a entrar, esperemos un momentico que seguramente tuvo algún inconveniente. Si alguno tiene, sí, Hugo, ¿cómo estás? Mira, el problema es del audio de él ya se retiró, ya va a volver a entrar. Vamos a esperar que seguramente ya me va a enviar la solicitud de nuevo. Aquí la mandó. Seguimos listo. trabajando la paciencia. Esto es coherente con lo que estamos viviendo. Bueno, Luis Diego, Bueno, nos contabas entonces todo lo que pasó en su momento, las medidas que pudieron tomar y que fueron asertivas, medidas que de pronto los otros países no pudimos tomar en su momento, pero que nos servirán después a futuro, porque me gustaría mucho que después de que nos cuente cómo está haciendo esa reincorporación de nuevo, el tema del sistema acordeón, que me parece como bien interesante, y en ese momento es donde este tipo de acciones pueden entrar a funcionar. Entonces, es muy importante como tocar las distintas áreas, ¿cierto? Lo que hablábamos, la parte de la educación, tenemos aquí muchas madres, muchos padres de familia y personas de universidades y colegios que están inquietos cómo se manejó eso y cómo se va a reincorporar. Entonces, me gustaría que miráramos cada una de las áreas y tú nos fueras contando lo que pasó con cada una y cómo ahora que están empezando, cómo a salir, cómo lo están haciendo. bueno, mira, entonces el primer punto, pues vuelvo e insisto, desde la última semana de enero hasta la primera semana de marzo, realmente fue un cierre prácticamente total del país, Ajá. donde se cancelaron pues todo, clases, universidades, comercio, industria, todo salvo lo muy básico, ¿cierto? Uh-huh. Desde la primera semana de marzo, el gobierno, y eso se está demostrando, por ejemplo, en las cifras económicas que han salido de China de este primer trimestre, donde realmente el mes de febrero fue un mes horrible, pues claro, les cayó completamente el país porque pues, paró. Entonces, el gobierno sí ha tomado la decisión de que tienen que reiniciar la economía, que la tienen que reactivar, y por eso, desde principios de marzo, han estado promoviendo mucho que se empiece otra vez, primero, sobre todo el sector industrial, el sector de producción. Sí. Ustedes están haciendo una campaña fuerte, visitando zonas empresariales, visitando las empresas para que arranquen, con un tema delicado porque no es fácil hacer el balance. Es un tema hay que reactivar la economía, pero hay que cuidar mucho que no haya rebrote. Eso es muy complejo realmente, es algo porque si hay algo claro, lo que ya está como demostrado en el mundo, es que estamos hablando de un virus que es muy contagioso. Es muy contagioso, que se esparce muy fácil. Entonces, es el tema donde el gobierno está haciendo esa medida. Entonces, a las empresas les está pidiendo que arranquen, pero por ejemplo, que tomen muchas medidas. Es decir, que la gente la controlen mucho, que les den espacios, que a cualquiera que esté con medios síntomas inmediatamente lo manden para la casa o le hagan seguimiento. Con quien tuvo contacto inmediatamente también le hagan seguimiento. Es decir, no es fácil porque realmente es empezar, sobre todo en sectores, por ejemplo, donde había aglomeración y gente Las trabajando. plantas de producción. Las plantas,
es muy difícil. Dicen que ya han empezado a hacerlo con muchos controles y que ya van poco a poco arrancando, pero con esa orientación de que lo hagan de una manera no da fácil con controles de evitar mucho acercamiento y que el menor contacto posible entre la gente. Me hablabas de Por otro lado, espacios. Me decías que, por ejemplo, en plantas o en fábricas donde los empleados estaban muy seguiditos, tenían que respetar los espacios. sí, Y sí, entonces el tema del teletrabajo siguió pues como cogiendo más fuerza, me imagino, en la sí, parte administrativa. correcto. En cuanto, en todo lo que es trabajos que permitan hacer teletrabajo, que no son todos, sí han fomentado mucho eso, que la gente se mantenga en teletrabajo, que se mantenga a distancia. Es un tema que mientras pase esta crisis, que yo creo, pues más que crisis, esta situación que de un poco de anormalidad más o menos se va a mantener a mi modo de ver, casi que hasta que haya vacuna, en general en el mundo, mucho del teletrabajo se va a mantener relativamente y aquí también se va a mantener por un tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado también? Por ejemplo, están muy interesados en que la economía se reactive, entonces ya están, por ejemplo, pidiendo que abran comercios. Entonces tú cuando entras a un centro comercial hay una sola entrada, te toman temperatura, te toman los datos, te hacen mucho seguimiento. Cuando tú vas a un restaurante que antes que le podía caber 100 personas, solamente están dejando entrar 30 o 40 personas y los Y hacen los sentar en hoteles, por sillas. ejemplo, los hoteles. Los hoteles, yo entiendo que en ciertas regiones, mejor dicho, en ciertas regiones están empezando a operar, pero yo creo que también le exigen mucho control a la gente, seguimiento. Seguramente el tema de los sitios públicos, los hoteles, un poco contacto. Es decir, va a ser una cosa muy, muy relativa porque, y yo lo que sé, soy consciente es que uno de los sectores más afectados en todo el mundo es el sector de hoteles, de viajes, de turismo, porque la gente tiene mucho miedo de viajar. Entonces, en general, es un tema que se va a mantener mientras va cogiendo confianza la gente, va a ser para largo el tema, sobre todo en el sector turístico y de hoteles y de viajes y de aerolíneas y de paquetes turísticos. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿qué te digo? La mayoría de los sectores educativos o paró un tiempo o los tienen vía internet en clases. Ahora están diciendo que algunas regiones van a empezar poco a poco a tener clases a partir de abril, clases presenciales. Pero prácticamente las medidas que están tomando siempre dicen es susceptible de que cambien un día para otro. Es decir, si ellos ven que aprueban o permiten iniciar una actividad y ven que en esa actividad de pronto se genera un riesgo y empieza a tener casos, la van a parar y la van a volver a devolver. La van a devolver, pues la van a... Es decir, cuando yo te explicaba el otro día el tema del acordeón, que es un poco lo que están hablando también en Colombia, yo creo que va a pasar así. Ningún país es capaz de aguantar encerrado más de, no sé, 4 meses porque se quiebra todo el mundo. Es decir, se acaba el país. Ese es un tema económico que también es grave. Pero dadas las circunstancias, lo grave que es este tema y lo contagioso, mientras que llega una vacuna en año y medio, vamos a tener que aprender a vivir con un esquema donde sea es bastante, desafortunadamente, poco previsible, donde cuando en un momento dado el país va a tener que tratar de ciertos sectores de activarlos para que la economía se mueva y para que la gente pueda vivir, pero si se ve que ese sector está siendo afectado por mayores casos, se van a tener que volver. Entonces, Claro. es un error. Y aquí yo creo que es el país que primero lo está haciendo en la práctica, es decir, desde principios de marzo, las ciudades están empezando a activar el comercio, a activar la vida pública. Los centros comerciales. Los centros comerciales lo están abriendo poco a poco. Todavía uno ve, la gente está con mucho temor, entonces los volúmenes de gente que van yendo todavía son pocos. Yo creo que eso es un tema que después de este susto que hay en general mundial, la gente tiene que tomar confianza y mantener muchas medidas. Es decir, el distanciamiento es clave, indudablemente el distanciamiento y el control de lavarse las manos, de quien tenga algún síntoma inmediatamente aislarse, eso se va a tener que mantener por un buen tiempo. Entonces, Me todo eso contabas que incluso caminando en la calle la gente ya es diferente, que no se cruzan en las aceras. Sí, ese es un tema, a ver, yo venía de estar casi un año aquí en un país que es multitudinario, es decir, tú ibas a unos lugares y era lleno de gente por todas partes, entonces, y sitios de cientos de personas, de miles de personas, y hoy lo que yo estoy viendo es, obviamente, porque mucha gente que todavía no quiere salir,
pero uno sale, camina por la calle y la gente casi que automáticamente, obviamente por el temor, cuando tú vas caminando, alguien viene de frente y se te abre por ahí un metro aparte y te camina aparte. Aquí en China, es un tema que hay mucha discusión, pero aquí en China, desde que empezó, la gente empezó a ponerse tapabocas, todo el mundo en la calle. En eso ha habido discusión a favor y en contra. Hay quienes dicen que no es necesario, pero aquí lo aplicaron. Y se volvió casi que una norma social. La gente te mira feo si no te lo pones en la calle. Entonces, uno, pues, así tenga uno, no tenga, crea uno que es una medida adecuada, simplemente por convivencia social y para que no te miren feo, para que no, en algunos lugares casi que te rechazan la entrada, te pones el tapaboca cambiando en la calle. Se volvió un requisito, pues, como para Sí, socialmente estar bien. Sí, se volvió un requisito en la calle, en la calle. La gente en las casas, en el interior de las casas, no. Claro, El claro. otro tema es, el Luis otro Diego, y tema por es salud. ejemplo, la salida, discúlpame, la salida de los adultos mayores y de los niños, que son pues como unos portadores tan marcados, ¿tienen alguna limitación en este momento? Ellos definitivamente todavía tienen que estar en casa, sobre todo los ancianos, ¿o no? Esos no pueden salir. Yo creo, mira, te repito, aquí en la provincia pues, de Hubei y Wuhan fue todo el mundo, y encerrado en la casa y solamente con unos permisos especiales para ir a mercar y no más. En el resto del país se han dado orientaciones que aquí en China orientación casi que es orden, así se entiende. Sí. Entonces, el mensaje ha sido muy claro. Las personas mayores de 60 años para adelante tienen un riesgo mucho más grande, entonces yo creo que la gran mayoría está definitivamente guardada, uno la ve muy poco en la calle. Los niños, uno ve las familias poco a poco saliendo con los niños en principio, pues son de los que menos riesgo tienen según las estadísticas que hay, pero igual, la gente cuando sale con todas las medidas, con protección, no se saluda, no se toca, es decir, quien sale a algo lo está haciendo tratando de medir la distancia, porque la verdad es que, por lo que hay pues la información, este no es un virus que esté tampoco en el aire, simplemente que es muy contagioso por contacto cercano, y si alguien que está hablándole a uno por las gotas de saliva o le caen a uno y está infectado, pues claro, ese es el que lo va a infectar. Entonces, en la medida en que la gente en espacios más o menos abiertos se mantiene a distancia y aquí además en las calles con máscaras, con tapabocas, es difícil que esa gente se vaya a contagiar. Claro. Los eventos deportivos, ¿qué pasó con ellos? Todos. Nada. Todos. Conciertos, eventos de ese tipo, todo, en todo el país. Todo, en todo el país. O sea, Y no todas se las han actividades. empezado a reactivar. No, ninguno. De hecho estaban, por ejemplo, en la liga de básquetbol de aquí, que iba a empezar aparentemente entre abril y mayo, ya dijeron que no, que se va más largo. Yo realmente te digo, a ver, en cuanto a cifras y en cuanto a lo que están mostrando, lo que se ha logrado, yo creo que sí se ha logrado superar mucho aquí, pero por el temor del rebrote, y porque en los últimos 2 o 3 semanas, cada día había 50, 60, 70 casos nuevos de gente que llegaba afuera, y también porque hay una información pues que ha salido de que los asintomáticos de pronto son más de los que uno cree que pueden también afectar. Entonces todavía sigue muchos controles, es decir, hay mucho control y ellos aquí les da mucho temor todavía de que haya multitudes, es decir, eventos multitudinarios, por lo menos 2 meses nada. Claro. Bueno, ahora una pregunta, ya que tú eres un colombiano y que sabes y conoces nuestra idiosincrasia, que no tenemos de pronto esa capacidad que tienen los chinos de que cualquier sugerencia es una orden. Me parece que sería muy importante que nos dieras ese mensaje de esa conciencia, o sea, ¿qué sientes tú que como idiosincrasia nos juega en contra y nos juega a favor? Porque también seguramente tenemos muchas cosas que nos juegan a favor para poder atacar y enfrentar esta pandemia. Bueno, mira, yo creo que voy a empezar lo de en contra, pues que es un poco lo que de pronto muchos podemos pensarlo, es que nosotros somos pues obviamente, o tenemos pues el estereotipo de ser una cultura latina, más tranquila, además estamos en un país que es una democracia y en eso nos parecemos a España o Italia o a Estados Unidos, donde a la gente darle ciertas órdenes de que se guarde o que no salga o restringir la libertad es muy difícil, mucho más que acá. Aquí es un sistema donde para esos efectos funciona, ¿cierto? Entonces yo creo que ese tema de que la disciplina social, de que la gente entienda que debe respetar todas estas normas de control, no es tan fácil. Yo pienso que es uno de los temas que más hay que hacerle entender a la gente. Ahora, tengo que dar una advertencia y hay que ser realista.
vivimos en un país, digo, pues soy colombiano, yo estoy aquí, pero vivo en Colombia indirectamente, ¿cierto? Soy colombiano. Vivimos en un país que tiene una serie de aspectos difíciles que obviamente son la cantidad de gente que vive pues que vive de trabajos informales o trabajos independientes, o mucha gente que vive el día a día. Entonces no es fácil no darle la orden a esas personas que se guarden si no tienen cómo vivir. Es decir, hay que ser realista con eso. Yo pienso que hay una mezcla entre promover la disciplina, que hay que tenerla. Yo creo que es importante aplanar esa curva, definitivamente. Para Colombia es muy importante que estas 2, 3, 4 semanas que siguen, si hay esa orden de que la gente se guarde, que se trate de cumplir. Y al mismo tiempo, el mensaje es tanto para el gobierno que lo está haciendo, como para nosotros, y lo digo porque mucha gente, seguramente la que está escuchando, es gente que tiene capacidad económica de ayudar un poco. No solamente la seguridad social con el país, no solamente está en guardarse, sino también de tratar de ayudarle a mucha gente que sabemos que va a sufrir mucho, la gente que tiene dificultades económicas, que vive el día a día, que no tiene... que no se puede dar mucha gente. Entonces, por eso mismo el gobierno ha sido claro que esto va a tener que ser un mecanismo donde en cierto momento se suelte para que la gente pueda tener la vida, para que pueda volver a trabajar, a vender sus cosas, el vendedor de la calle, todo eso, y que luego de pronto tenga que recoger de nuevo. Claro. Es decir, yo soy consciente que para Colombia decirle nada, es que nos vamos a cerrar 3 o 4 meses así de una vez. Primero, la economía va a sufrir muchísimo, y segundo, hay gente que se muere de hambre casi, ¿cierto? Entonces, de eso sí hay que tener eso. Pero vuelvo y repito, la actual, de estos 15 o 20 días, es muy clave tratar de que la gente, toda la que pueda, la cumple, y ayudarle nosotros indirectamente, o el mismo gobierno, o las personas a través de sus mecanismos de fundaciones, de apoyo a la gente que tiene dificultades para que las puedan cumplir recibiendo ayuda, ¿cierto? Sí. Ese es un tema muy importante. Yo pienso que hay algo positivo para Colombia en este momento, pues más que la idiosincrasia es como una realidad. Hay dos realidades que son importantes para Colombia en este momento. Yo creo que hay una relativa uniformidad del liderazgo en Colombia en este momento, de cómo se debe atacar el problema, de cómo se debe enfrentar. Inclusive, a pesar de que ahí pues, hemos tenido tanta polarización y gente a favor y en contra y de otros temas distintos, en este más o menos todas las vertientes están de acuerdo en que hay que ser estrictos, hay que atacarlo. Digamos que el presidente y la alcaldesa de Bogotá pueden tener algunas discusiones en cuanto a la forma, pero no en el fondo. Entonces, ese tema, repito, comparado con otros países, te doy un ejemplo, Brasil, México, o mismo Estados Unidos, donde una cosa dice el presidente y otra cosa dicen los gobernadores y otra cosa dice la gente. Verdad. Entonces, yo creo que en Colombia hay una cosa muy importante, es que primero, sí hay como cierta uniformidad en que sí se debe atacar fuerte ahora. Segundo, hay también una puntual situación económica que venía de Colombia relativamente buena de los últimos años, el último año, año y medio, 2 años, comparado también con la región. No estoy diciendo pues con otros países, pero por lo menos con la región, Colombia tenía cierta fortaleza que le va a permitir, yo creo que en este es el momento donde el gobierno le toca jugársela, como lo están jugando todos los países del mundo, a generar recursos así con déficit para poder apoyar a la gente, apoyar a la industria, apoyar a la gente más necesitada. Aquí pues esa ortodoxia económica, mientras esto pasa, se acabó. Entonces, lo importante es que se pueda apoyar a la gente. Yo creo que la gente, independientemente, mientras esto pasa, mientras se logran estas medidas, a la gente hay que ponerle la plata o el pan en la boca para que no se muera de hambre. Entonces yo creo que esos son temas que yo los veo positivos en Colombia comparado con otras regiones. ¿Existían sanciones directas en China para personas que no cumplieran con esos requisitos? O sea, una persona que esté enferma o que se sienta enferma, pero que independiente de eso se pase por encima como del bienestar de los demás y no cumpla. ¿Sanciones? No. Primero, sí, sanciones y sanciones fuertes. El que casi que estaba atentando contra el bien público y tenía sanciones fuertes como las de acá. Segundo, la misma gente, por ejemplo, en las comunidades, en los barrios, había una disciplina de controlar la entrada y la salida de la gente. En los condominios, en cierto momento, por ejemplo, la gente no podía invitar gente a visitarlos, sino que simplemente tenían como unas tarjetas para que entraran solamente las personas que vivían en los sitios. Es decir, el control ha sido muy estricto, buscando que la gente pues tenga ese aislamiento, de que no haya reuniones masivas. Entonces, eso sí ha sido muy estricto, definitivamente.
Bueno, un tema que fue una pregunta recurrente que me hicieron pues antes de esa reunión para que te consultara y es el tema de las redes sociales. O sea, ese pánico que se genera tanto y que también afecta mucho, no solamente la situación actual, sino que esa reincorporación va a hacer que la economía se afecte muchísimo más. ¿Qué tipo de medidas tomaron en la China para ese manejo de las redes sociales? ¿Había Bueno, sanciones para quienes generaban ese pánico o no? bueno, empecemos con lo siguiente, Lina. Pues yo creo que todos saben, estamos en un país donde hay una disciplina y es un sistema de gobierno donde se controlan las redes también. Entonces, de pronto, eso es para bien y para mal, ¿cierto? Para bien. Digamos, cuando alguien está saliendo de la línea en ciertos temas, inmediatamente Uy, le cortan la conexión. Yo creo que indudablemente al principio, cuando hubo ese tema en Wuhan, eso posiblemente no permitió que de pronto se informara más rápido lo que estaba pasando. También tiene la doble cara, ¿cierto? Pues, ajá. entonces, en ese tema no. Pero entonces aquí eso es mucho más controlado. Pues ni qué hablar. Ahora, un tema ya más general, un tema más general. Mira, yo creo que hay una cantidad de teorías de conspiración, la llamo yo, donde dicen que fue el ejército gringo, que fueron los de acá, que fue un laboratorio, que fue una cosa. Yo no lo sé y creo que no. Ya ahí te digo mi percepción personal. Yo sí creo que fue algo, digamos, de la naturaleza y es un poco la misma tierra o la misma naturaleza por efectos de las multitudes. Este es un país donde hay muchas multitudes y donde hay gente que vive en ciudades muy apeñuscadas, digamos, en ese contacto con animales salvajes, todo ese tema pues genera las posibilidades de que esto pase. Entonces yo creo, para mí, yo sigo pensando, pero es mi posición personal, pues, porque Y es ahí de no cada hubo quien que pues mala intención. yo no creo que hubiera una mala intención en crear este virus, creo yo, ¿cierto? Y hay muchas teorías, la que tú quieras, que el uno, que el otro. Yo lo que creo es que salió un poco de la naturaleza, que aquí se les iba a empezar a salir de las manos y les tocó tomar medidas muy drásticas cuando al principio pronto se pasaron 2 semanas en controlarlo y empezaron a tomar esas medidas. Yo creo que en realidad lo que está demostrado es que si es un virus, mejor dicho, lo que hay que tener claro es que si es un virus muy contagioso, aparentemente con una mortalidad no muy alta, digamos, comparado con otros, porque ahí tiene el 2, 3 o 4% que no es tan alta, pero tiene un gran problema, que contagia mucho. Entonces, si tú tienes un país donde se llegan a contagiar 20 o 30 millones de personas, el 2 o 3% es un número muy grande. Y además, el problema es que contagia tan rápido, y es el problema que todos estamos viendo en el mundo, que inmediatamente sobrecarga el sistema de salud. Entonces, lo que pasó en Italia, en España y en muchos países es que, pues sobre todo en Claro, Italia y en España, está viendo ahora, es que los hospitales y las unidades de cuidado intensivo inmediatamente no se van a desbordaron. abasto. No dan abasto. Y Claro, al no dar abasto, no se puede atender adecuadamente a personas que están delicadas y esas se mueren. Entonces la claro, mortalidad puede ser grande. claro. Entonces hay un colapso completo del sistema de salud. Entonces, lo que hoy está tratando de prevenir Colombia y otros países es que no se colapse el sistema de salud. Hay que ser sinceros, muertos va a haber más, enfermos va a haber más, va a haber un punto, eso va a crecer por un tiempo. Ustedes les recomiendo, pues, por ahí hay unos videos donde el especialista este gringo, Fauci, el del director como de los temas de epidemias en Estados Unidos, es un hombre como muy serio y muy centrado y da unas explicaciones que a mí me parecen muy razonables, cómo se debe tratar, cómo se debe controlar. Yo creo que hoy es el momento para que todos sigamos, sobre todo, orientaciones más científicas que versiones de esas, pues, casi que de brujos. No, yo creo que Sí. hay que seguir la ciencia, hay que seguir la medicina y entender lo que están diciendo las autoridades. Y yo creo que te dejaste un mensaje muy valioso y es también, si no tenemos la disciplina de pronto desde nuestra estructura como colombianos o idiosincrasia, que socialmente creemos nuestras propias reglas, o sea, las urbanizaciones, las empresas, unos subgrupos donde de alguna manera quede mal y se vea mal no cumplir y no pensar en el bienestar de los demás. Con respecto a la vacuna, tenemos entendido que dentro de algunos países que están bien avanzados en el desarrollo de la vacuna, China también es uno de ellos. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es cierto, ¿tú qué crees o qué escuchas allá? ¿Cuándo pudiera llegar a ser? Bueno, yo también, mira, yo lo que he tratado, Lina, pues dentro de las miles de mensajes que le llegan a uno de todo tipo, yo he tratado de enfocarme
en seguir sobre todo la información, la más seria científica, Claro, digamos, claro. de fuentes más veraces científicas, ¿cierto? Entonces, lo que yo entiendo también, por lo que he leído, por lo que veo, es que efectivamente aquí, como en Estados Unidos, como en otros países, están trabajando rápidamente para vacunas, pero que la realidad es que, y hay algunas probables, pero la realidad que es que mientras se prueban y se hacen todo el proceso de testeo, de pruebas en las personas, no va a haber vacuna efectiva sino hasta por ahí el año entrante. Es decir, vamos a tener el 2020 sin vacuna y en algún momento dado, el 2021, podrá haber ya una vacuna en cualquiera de todos estos países que le está desarrollando. Y mientras se produce masivamente en millones de millones, en billones, pues yo creo que van a ser 12, 14, 18 meses para que la gente llegue a la vacuna. Esa es la solución definitiva de este virus, ¿cierto? Es la solución para que ya que baje completamente el tema de la presión. Mientras tanto, va a ser un tema, ahí repito la teoría de un poquito del acordeón, es la teoría de que todo el mundo en general, mal que bien, de acuerdo con cada posición de gobierno, van a ir tomando medidas para abrir, dejar que la gente viva, que la economía se mueva, que no se muera. Yo me preocupo mucho, mejor dicho, obviamente los muertos lo primero y la salud es lo primero, pero tenemos que saber equilibrar que si nos quedamos 4 o 5 meses encerrados, no va a haber para comer, ¿cierto? Entonces, Muertos de hambre, es verdad. Sí, muertos de hambre, ¿cierto? Y todos, yo creo que muchos están escuchando, quien es un profesional independiente, a lo mejor muchos tienen para vivir 2 o 3 meses, pero apenas se le acaba esto, ya se quedó sin nada. Yo creo que ahí eso va a ser un tema ahí de ir tirando, hablando. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de uniformidad en ir aceptando eso, que en el momento en que se pueda abrir, actuar con responsabilidad. Yo, por ejemplo, digo, en el momento en que abran para trabajar, la gente debería por lo menos ir a trabajar y volver a sus casas. Yo creo desafortunadamente que hay ciertos sectores que son un poquito los demás de diversión y otras cosas donde se van a ver más afectados un poquito más de largo plazo. No tanto porque no le permita abrirse, no porque la gente va a seguir con temor. Pero también a esos sectores hay que apoyarlos. Aquí te cuento, las autoridades están yendo, por ejemplo, mostrándose fotos yendo a comer restaurantes para que la gente empiece a salir, porque el sector servicios es un sector muy importante y el 60-70% de la gente en todo el mundo vive de los servicios. Entonces, a ese sector servicios hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo con control, es decir, uno habrá que ir a los restaurantes y decir que estén mesas muy separadas, pero hay que, en el momento en que se pueda, también empezar a usarlos. Así es. Bueno, Luis Diego, muchas gracias. Ya son las 10 de la mañana. Yo creo que ya debemos terminar. Nos queda mucho tema pendiente. Nos gustaría mucho, como habíamos hablado, tener otro encuentro en una semana. Nos han escrito mucho y muchas preguntas, entonces yo les quisiera pedir que las preguntas que tengan, si quieren, nos las hacen en el Instagram de Primavera, donde está